Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, psicopatología, hoy vamos a trabajar, vamos a continuar con la nosografía clásica del psicoanálisis, dando continuidad a lo que trabajamos la semana anterior con la formación de síntomas para el psicoanálisis. Vamos a hacer un repaso de eso y vamos a agregar lo que es neurosis, psicosis y perversiones, la clasificación de enfermedades mentales o de padecimientos psíquicos que considera Freud. Em, Tenemos que considerar que para eso vamos a trabajar con este material que yo les voy a dejar de neurosis y psicosis. Es un texto de papá Freud, escrito por él, de su obra. Es un texto de 1924. Cuando Freud inicia la construcción de esta nosografía, de esta clasificación, es a lo largo de toda la construcción de la teoría psicoanalítica, de su experiencia clínica, de su contacto con sus pacientes. Es a partir de, la lectura freudiana tiene esta característica de que a lo largo de su obra uno va viendo las modificaciones que realiza Freud en su teoría, y que de repente nosotros vamos a estudiar la nosografía, la descripción, digamos, como final, pero que en realidad depende también de la teoría de angustia, depende de las teorías de pulsión, depende de las teorías que él va modificando de aparato psíquico. Vamos a tratar de hacer lo más claro posible para acompañar esta lectura, y lo más breve, que es sobre todo importante porque comprendo que muchas veces quizás se hace un tanto denso cuando son explicaciones muy largas. Para eso vamos a compartir un PowerPoint. Ya va. Ahí estamos. Eh, Primero, antes de meternos en la nosografía, vamos a recordar el síntoma en el psicoanálisis, ¿sí? Como esta formación sustitutiva que viene a la satisfacción frustrada y que lo hace por medio de una regresión. ¿Se acuerdan que esto era que esta satisfacción frustrada tenía que ver con esos deseos sexuales infantiles reprimidos, y que ante una situación actual uno regresaba a aquellos puntos de fijación para desde ese lugar poder em, desarrollar o formar el síntoma. Y entonces pensábamos y decíamos que en la formación, en la causa de los síntomas desde el psicoanálisis, Freud nos va a dar el concepto de serie complementaria, este concepto teórico que permite pensar la formación de síntoma desde diferentes variables, considerando tanto lo genético, hereditario, constitucional, esa vida intrauterina, ese desarrollo prenatal, lo que traemos como herencia genética, y las experiencias infantiles, esas vivencias del desarrollo psicosexual. Y entonces acá pensábamos que nos faltaba algunos contenidos de ciclos todavía, pero bueno, que en ese desarrollo psicosexual teníamos etapas: oral, anal, fálica, periodo de latencia y etapa genital, que en cada una de estas etapas del desarrollo hay diferentes zonas de placer, zonas erógenas, hay diferentes intereses, hay diferentes cuestiones que atraviesa la pulsión. Pero todo esto generaba una predisposición. Nosotros siempre tenemos que pensar en esta posibilidad. Todos tenemos esa predisposición, porque todos tenemos, por filogenéticamente, tenemos estos aspectos constitucionales hereditarios, y todos tenemos esas vivencias. Después,
esa predisposición dependerá de la ontogenia, de lo particular de cada desarrollo, de lo individual, de la singularidad de cada uno de nosotros, cuál es nuestra disposición. Vieron que yo siempre les digo que mis rasgos, TOC, bueno, una manera que en mí predomina, una gran predisposición que yo tengo, son las neurosis obsesivas, estos rasgos TOC, ¿sí? Me adapto muy cómodamente a la realidad desde esos rasgos, pero no quiere decir que ante diferentes situaciones que la vida me presente no pueda salir de esa comodidad, de ese confort y adaptarme desde una depresión, desde una ansiedad, desde una paranoia, ¿sí? Desde una perversión, desde una manipulación psicopática, ¿sí? Todos tenemos que tener esta dinámica, esta posibilidad de nuestra predisposición de ser flexibles, ¿sí? Cuando solo podemos funcionar desde un solo lugar, entonces ahí estamos dentro de la enfermedad mental. Mientras nos manejamos con esta flexibilidad, más allá de que siempre va a haber una característica, un rasgo que va a ser el que predomine en nosotros, más allá de esa predominancia, poder tener esta flexibilidad, esta movilidad de rasgos en relación a la realidad, va a hablar de cierto grado de salud mental. Entonces, esta predisposición va a hacer que ante una situación actual desencadenante nosotros regresemos, ¿sí? Hagamos una regresión a aquellos puntos de fijación y desde ahí podemos desarrollar los síntomas. Síntomas lo trabajamos la semana pasada, esto es simplemente como un repaso. Si necesitan volver, la semana que viene vamos a tener un encuentro Zoom, así que vayan anotando preguntas, vayan puntualizando, porque ya igual va a ser la clase repaso previa al parcial. Así que si queda algo sin comprender de síntoma, lo retomamos la semana que viene en el Zoom y lo charlamos, lo seguimos trabajando, ¿bien? Ahora vamos a pasar a la nosografía clásica del psicoanálisis. Como le dije al inicio, Freud hace un largo recorrido para llegar a esta clasificación de neurosis, psicosis y perversiones, ¿sí? Ustedes lo van a trabajar con el texto de Neurosis y Psicosis de 1924 en la obra freudiana. Es un texto breve, pero cargadísimo de información, ¿sí? Tiene muchos datos. Así que vamos a poder ahora tratar de puntualizar algunas cuestiones en las que ustedes tienen que detener y enfocar su lectura. La neurosis para Freud se subdivide en histeria, fobia y neurosis obsesiva. La psicosis, podemos hablar que de paranoia, esquizofrenia y maníaco-depresiva, ¿sí? Y las perversiones son perversiones. Bien, vamos con que cada una de estas nosografías tienen un modo de funcionamiento diferente. ¿Qué quiero decir con modo de funcionamiento diferente? La neurosis es la que vamos a padecer la realidad. Freud decía que la gran cantidad de sus pacientes o la gran mayoría de las personas son neuróticas. Esta neurosis implica que la realidad nos duele, que la realidad la padecemos. ¿Por qué? Porque la realidad lleva a que al yo renunciar a las satisfacciones que quiere imponernos el ello. A ver, vamos a hacer un adelanto de ciclos vitales. El aparato psíquico está constituido por, en un segundo modelo, está constituido por yo, ello, super yo y realidad. Yo
el yo que se va construyendo a lo largo de la historia del individuo, a partir de la relación y el intercambio con los otros, este yo va a mediar todo el tiempo, va a estar en mediador entre el ello, que es la instancia del deseo, de la pulsión, del principio del placer, del proceso primario, con la realidad, lo que hay en el mundo externo, y el super yo. Yo les hago así porque yo siempre les cuento, creo que capaz que ya también se los he contado a ustedes. Ustedes tienen que pensarlo así. Ello es el diablito, super yo es el angelito que me habla. Y la realidad, ¿bien? El super yo, como angelito, es el deber ser, es la hipermoralidad, es la ética que castiga con el sentimiento de culpa. Entonces, para entender esta clasificación, vamos a ver que el yo tiene una relación diferente con cada una de estas otras instancias psíquicas. En el neurótico sufre la realidad porque tiene que renunciar al ello para hacerle caso al super yo y poder estar adaptado de la mejor manera posible, ¿bien? Entonces, muchos de los contenidos que llegan o muchas de las vivencias del mundo interno se reprimen. Entonces, lo que más predomina es esos contenidos reprimidos que hacen fuerza por volver, ¿sí? Pero que no pueden volver, habíamos dicho, en su estado puro, y que entonces se tienen que disfrazar para llegar al plano de la conciencia, por ejemplo, en síntomas. El neurótico entonces tiene un conflicto entre el yo y el ello, ¿sí? Porque el yo no puede satisfacer todos los deseos y todas las pulsiones que quiere el ello. ¿Por qué? Porque debe adaptarse a la realidad. Yo quisiera en este jueves 24 de junio ya estar de vacaciones y poder estar en un lugar donde el clima sea cálido y si fuera posible en la playa tomando un buen trago, ¿no? Eso me dice mi ello, pero la realidad dice, bueno, no, Marisol, tenés que grabar el video para los chicos, tenés que prepararte, ir a la escuela, ¿sí? La realidad me impone a yo otro montón de pautas a las cuales tengo que obedecer, ¿bien? Adaptarme. La psicosis, perdón, los síntomas en la neurosis decimos que son ego distónico. ¿Qué quiere decir ego distónico? Que el neurótico padece de sus síntomas. El neurótico es consciente de que hay un síntoma que molesta, ¿bien? Y lo padece y muchas veces a partir de este padecimiento, de este malestar, de este displacer que genera ese síntoma, es que se va a buscar ayuda a profesionales de la salud mental, psicólogo, psiquiatra, en algún caso se puede ir al médico clínico, que no es lo oportuno, y que se va a poder empezar un trabajo para poder elaborar ese padecimiento. Por otro lado, en la psicosis tenemos una realidad con la cual la relación está rota, ¿sí? No tenemos con la realidad externa real un vínculo, se rompió. El psicótico vive su propia realidad, o la realidad, mejor dicho, de su mundo interno. Esta realidad hace que el yo tenga conflicto justamente con esa instancia, que no pueda acomodarse de la manera más adecuada o esperable a la realidad. Dentro de la psicosis, nosotros vamos después, mucho más adelante, después del receso, en la segunda parte, la vamos a estudiar a la psicosis,
y vamos a ver que hay diferentes síntomas que aparecen en la psicosis que siempre denuncian esta ruptura con la realidad, pero que también siempre denuncian que el paciente vive sus síntomas de una manera egodistónica. No le molestan, él no vivencia malestar con sus síntomas, ¿sí? Son los otros, es un tercero el que viene a evidenciar esta disfuncionalidad que hay con este síntoma, y es ese tercero el que va a acompañar, a llevar, a solicitar ayuda, intervención de profesionales de la salud mental. Decimos que el mecanismo de defensa es el repudio. ¿Por qué el repudio? Porque tiene que ver con la ruptura, con la negación por la realidad. Cuando nosotros también hablamos de la formación de síntomas, decimos que están presentes las series complementarias con esa regresión a ese punto de fijación. En la neurosis, que me olvidé de contarles, el punto de fijación, depende de cuál de las tres estemos hablando, va a estar en la histeria en lo fálico, en la fobia también en lo fálico, y en la neurosis obsesiva en lo anal. En el caso de la psicosis, el punto de fijación en el desarrollo psicosexual va a estar en la etapa oral, ¿sí? En el inicio. Y esto es significativo y es un dato que nos habla y nos permite, teniendo este dato, nosotros podemos describir a la psicosis, porque si nosotros hablamos que la etapa oral es la primera etapa, es desde el nacimiento aproximadamente hasta los 2 años, decimos que lo que hay en este momento es puro ello. El yo se está construyendo, donde no hay una diferenciación entre yo y no yo, entre mundo interno y mundo externo. Hay una totalidad, hay caos, hay un yo sumamente vulnerable, sumamente débil, que muy fácilmente puede caer, ¿sí? Ante cualquier padecimiento o displacer. Hablamos también que esta psicosis, en ese repudio, en esa negación por la realidad, porque realmente tampoco es que puede llegar a diferenciarla demasiado de la realidad interna, por esto el no padecimiento de los síntomas hace que venga un tercero solicitando la ayuda, ¿sí? Por esto también pensar los tratamientos en la psicosis implica una complejidad distinta. ¿Por qué implica una complejidad distinta? Porque es un sujeto que va a relacionarse con la realidad eh, de manera diferente, ¿sí? Estamos hablando, miren, cuanto más lejos está el punto de fijación, más complejo es el diagnóstico del cual nosotros estamos hablando y por tanto el tratamiento. Y nosotros acá estamos hablando que el punto de fijación está en la etapa oral, allá en el inicio del desarrollo. Nos quedamos fijados allá, ¿sí? Diferente al neurótico que puede estar en la etapa fálica. Hubo un desarrollo, hay elementos, herramientas que permiten habilitar la comunicación, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal, gestual, que permiten tener otro abanico de herramientas para relacionarse. En cambio, el psicótico tiene escasos mecanismos. Funciona, el aparato psíquico tiene la misma simpleza, podemos decir de algún modo, que el aparato psíquico del bebé, ¿sí? Ese es el psicótico, es la simpleza y la complejidad en lo que es el diagnóstico y el tratamiento. Y después tenemos las perversiones, que acá también tenemos una cuestión compleja, porque dentro de las perversiones
lo que tenemos es un conflicto del yo con el super yo. ¿Por qué? Porque el conflicto está, o el punto de fijación está, mejor dicho, en la etapa fálica, pero de un modo diferente a cómo se daría en la neurosis histérica o fóbica. En la perversión, lo que falla es la instauración del super yo con la elaboración del complejo de Edipo. El complejo de Edipo es esencial en el desarrollo, ¿sí? ¿Por qué el complejo de Edipo es esencial? Porque permite tener como heredero, cuando se sepulta el Edipo, al super yo. Y el super yo es la instancia que yo siempre les digo, nos humaniza, nos civiliza, nos humaniza, ¿sí? Previo al super yo, previo al complejo de Edipo, podemos decir que estamos preparados para vivir en la selva. A ver, paréntesis acá, hoy por hoy la sociedad que tenemos, no sé hasta dónde no sería más sano vivir en la selva, pero bueno, eso es un paréntesis, esto no lo dice papá Freud, lo digo yo, Marisol. Pero bueno, a ver, previo a ese transitar el complejo de Edipo y la instalación del super yo, somos animalitos salvajes, ¿sí? Que hemos podido avanzar en un montón de adquisiciones, de aprendizaje, de habilidades, tenemos maduración, todo bárbaro, somos superiores a los animales, como venimos diciendo en ciclos, pero somos animalitos. Después del complejo de Edipo, después de esa instalación del super yo, de algún modo nos prepara para vivir en sociedad. Y la sociedad, la cultura, diría papá Freud, nos impone, ¿sí? En Malestar de la Cultura, un texto de 1930, Freud nos dice que la cultura hace que el sujeto renuncie a sus pulsiones, a sus deseos, por ese adaptarse y vivir en sociedad. Esto que les daba el ejemplo yo, de que me encantaría estar en la playa en un clima cálido y no estar trabajando. Pero bueno, la realidad, la cultura nos impone que se trabaja, que son periodos más extensos los de trabajo que los de descanso. Bien, o me gustaría trabajar 2 días a la semana y tener el resto para descansar, ¿sí? Pero el vivir en sociedad, en cultura, nos impone al yo un montón de renuncias. Todo esto de la instalación de este super yo, el transitar este complejo de Edipo, falló en el perverso. No está. Entonces la relación del perverso con la realidad no está rota, pero está establecida desde sus propias reglas, no desde las reglas del super yo que hacen a las reglas de la sociedad y de la cultura. Por eso el perverso de repente va a poder tomar como objeto sexual a un niño de 3 años, digo, y satisfacer su pulsión, su deseo sexual genital va a poder satisfacer. ¿Por qué? Porque no está en esa relación con la realidad establecida las pautas culturales, la ley tal cual la marca la cultura y la sociedad. Falla en eso su relación con la realidad, en ese aceptar las leyes impuestas por el orden cultural, social, bien, que lo construimos, ¿sí? Porque, bueno, a ver, hay culturas en las cuales de repente la iniciación sexual en la adolescencia o en la niña está dada por el padre y hay situaciones de incesto, o no sé, hay culturas donde la ley habilita el tener más de una mujer. Bien, estas leyes están establecidas desde lo cultural, son contratos sociales culturales que tenemos establecidos y que nos dicen la manera de relacionarnos. Pero en el perverso, esto es lo que está roto, fallido. Por eso hablamos que hay una renegación, hay una cuestión de
no aceptación de las pautas. ¿Por qué? Porque hubo allá en el desarrollo psicosexual, en el complejo de Edipo, en su sepultamiento y en el establecimiento del superyo, algo que no permitió ese desarrollo esperable, falló y hoy tenemos un adulto perverso. Vamos a ver nosotros en ciclo que hay un montón de conductas que pertenecen a la perversión, pero que en la infancia son esperables porque hay cuestiones que no están dadas, pero que en un adulto se espera que sí hayan desaparecido, que no estén propiamente dadas, ¿bien? Se espera que no los tenga esos comportamientos, porque está adaptado a su realidad. Bueno, ya hablé mucho que me estoy enredando en mis propias palabras, así que yo lo que les voy a proponer en este texto, en esta actividad, es que ustedes puedan eh, trabajar la lectura y después yo les voy a dejar ahora en la propuesta de trabajo completar un cuadro para poder organizar la información y enfocarnos en algunas cuestiones específicamente, ¿sí? En cada una de estas nosografías, la relación con la realidad, dónde el yo tiene el conflicto, el mecanismo de defensa y cómo cada uno transita el síntoma. Perdón que no lo dije. El perverso, su síntoma también es ego sintónico, ¿sí? Es parte de su vida, de su ser, y no le genera ningún tipo de padecimiento este síntoma, no le genera malestar a él. El perverso, su manipulación, su transgresión, a él no le molesta, le va a molestar a un tercero, va a perjudicar a un tercero, pero él no va a sentir ningún tipo de displacer, muy al contrario, el perverso lo que va a hacer es permanentemente buscar satisfacer su pulsión, sus necesidades, sus deseos, sin importar el otro. El otro es visto y tomado desde la perversión como el objeto que va a satisfacer. Es totalmente desubjetiviza, no puede el perverso en su mecanismo pensar, comprender que el otro puede en esa satisfacción para mí mismo sufrir, no tiene empatía. El perverso no le importa al otro como persona, le importa al otro simplemente como objeto, y objeto acá sí literal, objeto material es tomado el otro. Son personalidades muy difíciles de trabajar, casi mucho más que el psicótico, casi en algunas ocasiones, porque está siempre presente esa manipulación. Son pacientes que cuesta muchísimo establecer la transferencia, el vínculo. Así que bueno, en mi caso no son unos pacientes más eh, favoritos o mejor para trabajar. Tiene un costo para el profesional de la salud mental importante, un costo emocional, psíquico, cognitivo importante, es un desgaste extra que plantea. Nosotros nunca podemos hablar de diagnósticos en la infancia cerrados, ¿sí? Son posibilidades. Hay una autora que siempre dice que los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz, porque no hay que hacer de los diagnósticos en la infancia una etiqueta. Pero bueno, en mi experiencia clínica, mi primer paciente fue un niño con rasgos perverso importante. Obvio que detrás de él había todo un historial con 8 años sumamente
fuerte, pero uno podía ver ya sus rasgos bien perversos, bien psicopáticos. A los 8 años ya estaba una estructura clara de perversión, y era los martes él iba al consultorio y era ya el lunes pensar en el nene ese, y dormirme pensando en ese nene, por el gran costo emocional que me implicaba. Y cuando se iba el martes del consultorio era como, "Oh, bien, al fin". Me fue una experiencia em, muy, muy interesante en mi recorrido por la clínica. Pero bueno, em, son experiencias que uno va teniendo y va aprendiendo con qué sí puedo trabajar, con qué sí me siento más cómodo y qué cosas yo no puedo trabajar. Y en esto también tienen que ustedes iniciar su recorrido de formación y empezar a identificar y ir viendo qué cosas no se bancan, porque aquello que no se bancan, no se dediquen, no trabajen, deriven, que otro se dedique, siempre va a haber alguien. Pero no llevar adelante algo con lo que ustedes no están cómodos trabajando, porque bueno, como somos agentes de salud mental, podemos producir efectos contrarios y también se trata de cuidarnos a nosotros, no solamente ofrecerle todo a quien estamos tratando, sino también cuidarnos a nosotros mismos. Pero bueno, esto es eh, otro paréntesis que hacemos en este recorrido. Espero no haber sido densa. Les propongo también que puedan ir repasando, revisando lo que hemos trabajado. Así la próxima semana nos vamos a encontrar, si todo sale bien, nos vamos a encontrar en Zoom para hacer el repaso previo a darles la consigna del parcial, porque bueno, ya se nos pasó esta primer parte del año, así que bueno, vamos muy bien en cuanto al recorrido de los contenidos. Gente, les mando un beso enorme, un gran cariño, espero que todos estén bien. Si tienen urgencia de alguna consulta, me preguntan en el foro, en mensajería, como les dije ayer en ciclos, vengo súper demorada en todo lo que es correcciones y devoluciones, pero bueno, em, sí puedo asegurarles que el jueves que viene la idea es encontrarnos y poder repasar y revisar los contenidos. Besos y nos vemos prontito.